Hola a todos, ¿cómo están? Un abrazo desde mi corazón. Les quiero contar que acabo de pasar por un proceso y es el del aprendizaje. Hoy había programado en YouTube una conferencia, una vivencia que quería compartir con todos desde YouTube Live acerca de cómo ha sido mi experiencia siendo medium, siendo comunicadora de las almas desencarnadas, de aquellos fallecidos, eh, y cómo he transmitido el mensaje a esos seres amados que empiezan a ¿qué? A buscarme. Es que no tenemos que hacer mucho los medios para que todo se dé. Bueno, y haciendo este proceso en YouTube, claramente fue un proceso completo porque fue empezar por saber que había que descargar una aplicación, la aplicación súper compleja para mí, muy fuerte el tema de la aplicación, de muchas cosas para poder transmitir en YouTube. Fue todo el día, les confieso. Y luego de estar en YouTube, se cayó el internet y perdí todo lo que había hecho. Por ahí quedó en mi canal un video así intentando. No, o sea, fue de verdad un proceso de aprendizaje y creo que así es la vida en todos los sentidos. Es de procesos y de tomarnos las cosas con mucho amor y sabiendo que vamos como avanzando, porque si nos quedamos en el pasado o en los procesos sin avanzar, porque el proceso nos lleva a avanzar. Si no lo hacemos, pues finalmente lo que hacemos es estancarnos. Entonces decidí hacer este en vivo. Sé que luego lo verán las personas que no pueden estar ahora, pero sí quiero compartir mi experiencia con los seres desencarnados, y pues cómo ha sido la experiencia de transmitir los mensajes de estos seres a las personas que han acudido a mí como terapeuta espiritual. Bueno, confesarles que hablar de esto ha sido un proceso, ya que, bueno, muchas personas no comprenden lo que significa de pronto este tema de ser medium y siempre se ha catalogado como algo de miedo, como algo de susto, como algo de uy no, paranormal. Y no, realmente es más natural de lo que creemos. Por eso decidí hoy hacer este en vivo. Si no fue por YouTube, dije, bueno, vamos a utilizar las redes sociales por algún lado, porque quiero hablar de esto para las personas que les vibre y luego las que vayan a ver este video, que sientan paz en su corazón también cuando logren comprender muchas cosas del proceso de ascensión del alma. Y se los digo no porque lo haya leído, sino porque lo he vivenciado. O sea, si no, no estaría hablando de esto. Porque todo lo que digo y todo lo que enseño es porque lo he vivenciado y sobre todo desde la parte espiritual. Si no fuera así, no sería capaz de salir a hablarlo, porque no es solo estudiar, es vivenciarlo. Entonces, bueno, les quiero confesar a las personas que se están conectando, muchas gracias por estar presentes. Veo muchas personas por acá conocidas que quiero mucho y que les envío un abrazo desde mi alma y desde mi corazón. Bueno, les empezaré a contar que mis dones como terapeuta espiritual, que son varios, no es solamente uno, es canalizadora sobre todo. ¿Y qué significa ser canalizador? Significa recibir una información que te llega, yo le menciono la glándula pineal, al corazón, y transmitirla. A veces cuando estamos canalizando inclusive nos cambia la voz o los ojitos se nos ponen diferentes, pero no quiere decir que sea nada malo, sencillamente estamos prestando nuestra voz, estamos prestando nuestro cuerpo. ¿A quién? A las energías supremas de Dios, porque no conecto con nada abajo, solo con lo superior, con lo ascendido. ¿Y quiénes son los seres ascendidos? Ángeles, arcángeles, querubines, lo que conocemos como el séptimo cielo, donde están todas esas conciencias avanzadas que nos permiten tener como una capacidad de discernimiento, de amor, de ascensión, de liberación, que nos guían en el corazón.
como canalizadora. He tenido la oportunidad también de escuchar los maestros ascendidos como el Maestro Jesús, y por eso estoy aquí dándoles este mensaje, porque realmente es algo que quiero comentarles y quiero contarles para que empecemos a despertar desde el amor, no desde otra parte, desde el amor y desde el corazón. Bueno, ¿cómo empieza mi proceso? Empieza desde los 7 años. Mi proceso de medium, hoy lo puedo decir con tranquilidad y ya no me da miedo decirlo, porque antes me daba pavor ser rechazada por esto, ya hoy no. Hoy, gracias a Dios, he pasado por un proceso para esto, para poder hablar en redes sociales y poder decir, esta es Laura, o sea, no puedo hacer nada. Desde los 7 años empecé a visualizar personas que no eran encarnadas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues sí, las almas, los desencarnados. Desde mis 7 años era un poco complejo, porque podrán imaginarse en una niña de 7 años diciéndole a los papás, ahí hay un señor, ahí hay una señora, me está diciendo que los ayude, y yo no sabía qué eran ni por qué me pedían ayuda, pero a mí me daba miedo. Cuando yo les decía a mis padres que ahí había alguien pidiéndome ayuda, pues ellos no sabían cómo guiarme. Lo único que hacían era, mamita, pero yo no veo a nadie. Entonces lo que hacían era abrazarme, y de pronto desde ahí yo empecé a generar como algo como negativo frente al tema, ¿no? Esto ha sido un proceso realmente de toda mi vida. Y bueno, luego de esto empecé a tener sueños como a mis 11 años, donde habían personas que no conocía en mis sueños diciéndome que por favor los ayudara a pasar. En ese momento no entendía qué era eso de ayudarlos a pasar. Yo decía, ayudarlos a pasar. Y yo, sin embargo, en mi inocencia, y como el alma es sabia y siempre nos está guiando, lo que me decía mi almita era, ore por ellos. Pero mi forma de oración era la que conocemos todos, que no tengo nada en contra, por lo contrario, son mantras muy poderosos como el Padre Nuestro y el Dios te salve María. Y era lo que yo hacía para poder ayudar a estas personas. Luego de un tiempo, eso se empezó a agudizar más y cada vez era más. Y cuando me fui a vivir con el papá de mi hija, yo era muy joven, tenía como 19, 20 años, pues él no comprendía tampoco nada de lo que me pasaba, y lo que yo hacía era levantarlo en las noches muy asustada, gritando, diciéndole que por favor me ayudara, porque habían muchísimas almas en mi habitación y yo las veía y las escuchaba. Entonces yo le decía, mira, hay una señora, hay un señor, hay un niño, y yo todo se lo decía, pero pues obviamente no me creía, y lo que decía era como, yo no veo nada, acuéstese porque usted está loca. Entonces, claro, en ese usted está loca, yo me creí que yo estaba como alucinando, y yo ya estudiaba psicología, además podrán imaginarse esa dualidad. Desde la ciencia a lo espiritual ha sido también un poco complejo. Bueno, ahorita no mucho, pero en el momento sí. Así que pedí una cita con un psicólogo para que por favor me dijera qué era lo que me estaba pasando. Gracias a Dios di con un psicólogo cristiano. Dios sabe cómo hace las cosas. Y en ese momento el psicólogo cristiano lo que hace es decirme, Laura, usted lo que necesita, usted no tiene esquizofrenia, porque yo dije, yo tengo esquizofrenia. O sea, ¿ahora qué va a pasar conmigo? ¿Me van a internar? No, o sea, yo me imaginaba de todo. Entonces lo que me hizo el test y me dijo, Laura, usted no tiene esquizofrenia, usted lo que tiene son dones. Entonces vaya y leas este libro. Y me mandó a leer el libro Una vida con propósito. Y cuando empiezo a leer este libro me doy cuenta de que efectivamente mi propósito de vida era ayudar, ¿sí? Era ser ayudadora de muchas personas que en ese momento para mí eran las personas de aquí nada más. Yo todavía no había concientizado que yo tenía comunicación con las almitas que habían partido. Yo todavía no había concientizado, no me había hecho consciente de que podía, desde que yo quisiera y desde que yo lo proyectara, comunicarme con aquellas personas fallecidas. Así que después de esto pasaron algunos años, no le voy a decir que siempre fue esa actividad, no, pasaron algunos años, y pues hasta hace 5 años, obviamente en ese tiempo, tuve muchas experiencias también con almas, ¿no? Donde me seguían buscando, donde de repente volteaba a mirar y había un niño llorando diciendo, mi mamá me dejó solo, yo quiero a mi mamá, y yo lo que hacía era pues ponerme muy mal. Sinceramente yo temblaba, yo lloraba, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Yo no entendía nada. Luego de esto viene el tema
de que empiezo a despertar en conciencia hace 5 años, ¿no? Pero ese despertar de conciencia en mi vida tuvo realmente una larga trayectoria. Y es que hace 5 años empecé a desprenderme de lo que son las religiones, de esas creencias del infierno, de esas creencias del purgatorio, de esas creencias de que se va a quemar en el fuego. No, así no funciona. Entonces, cuando me empiezo a desprender de eso, empiezo a perder un poco el miedo por mis dones y empiezo en un proceso ya muchísimo más avanzado desde el corazón y la conciencia, donde hago un curso de registros akáshicos, que son los registros del alma, ¿sí? Yo creo en la encarnación y creo que todas las almas venimos de muchas vidas pasadas, y además creo en las vidas paralelas y en los fragmentos del alma que están en diferentes lugares y en diferentes mundos, porque no podemos ser tan egoístas de pensar que Dios es tan chiquito que solamente existe la raza humana, empezando por ahí. Pero bueno, eso es otro tema muy largo. Entonces, bueno, finalmente, luego de que me desprendo de esa religión, viene un tema muy bonito, y es que luego de estudiar los registros akáshicos, el primer canal que se me apertura es el de comunicación con los seres desencarnados, con las almas. Y luego de que se me apertura ese canal, empiezo a visualizar las almas con facilidad y a escucharlas. Entonces lo único que yo tenía que hacer en un entrenamiento era cerrar los ojos y ¡pum! Empezaban a llegarme almitas diciéndome, pidiéndome ayuda, y ya empezaba yo a decir, bueno, Padre, ¿cómo las ayudo? Y tengo que confesar hoy sin miedo. El Maestro Jesús me hablaba y me decía cómo las podía ayudar. ¿Y cómo las puedo ayudar? El Maestro Jesús, a través de mi mano derecha, me entregó el don de aperturar un portal donde las almas, entendí que las almas, cuando desencarnan del cuerpo físico, algunas, dependiendo de su nivel de conciencia, se quedan en este plano de la tercera dimensión, de donde estamos nosotros, del planeta Tierra. En este plano de tercera digo porque hay algunas almas que ya están en cuarta y en quinta, ¿sí? Pero hablo de la tercera pues porque es un nivel bajo de conciencia donde todavía no se comprenden ciertas cosas del universo y de verdades universales, desde Dios por supuesto y desde el amor. Entonces estas almas quedan en un estado de no querer desprenderse de este físico, de no querer irse, de una negación por pasar. Por fin entendí que era esa palabra pasar. Yo le empecé a decir al maestro, no entiendo qué es eso de pasar. Y cuando le decía que no entendía eso de pasar, él me mostraba, hagan de cuenta, como un espejo, ¿sí? Como un vidrio. Puedo describirlo porque pues son cosas que no están en este mundo y me queda muy complejo darles nombre, ¿sí? Pero lo puedo describir como un vidrio donde efectivamente ese vidrio, las almitas lo que hacían era ¡fum!, como traspasar ese vidrio que yo veía y que el Maestro Jesús me mostraba a mí en ese momento. Lo que yo le decía a él era, ¿y ellas por qué no pasan? Yo siempre soy muy preguntona, entonces yo le decía, ¿por qué ellas no pasan? Entonces me decía, tienes que convencerla de que pasen. Ah, vaya tarea, porque les digo, hablar con ellas es telepáticamente y no se puede hacer ni con rabia, ni con regaños, ni con nada de lo que a veces usamos aquí en este plano, ¿sí? No es lo mismo cuando yo le digo a mi hija, hágame el favor de ir a recoger los juguetes, a decirle a una almita, por favor pasa, porque te están esperando. Y les da miedo, y les puedo decir desde mi experiencia, los veo entristecidos diciendo yo no quiero pasar, mi familia, mis hijos, o sea, todavía no han comprendido que desde el otro plano, o sea, desde donde pasan, también tienen acceso a visualizar sus seres queridos, también tienen acceso a estar en contacto con ellos, y no lo han entendido. ¿Por qué? Precisamente por las creencias arraigadas al infierno. Algunos me han manifestado que les da miedo ir a quemarse. Y yo les digo, no es cierto, o sea, no es cierto lo del fuego, no, por favor, no lo crean. Miren, les voy a decir explícitamente con mi corazón y con mi alma y en nombre del Maestro Jesús lo que he visto. Cada vez que el maestro me dice que abra el portal para una de esas almas, adivine quién las recibe.
y no les estoy diciendo mentiras, les digo desde mi conciencia lo que es. La recibe la Virgen María y la recibe el Maestro Jesús. Y la primera que la recibe es la Virgen María. Y también lo recibe ángeles. Yo siempre veo muchos ángeles y veo a la maestra, pero la que encabeza el paso, la transición a ese nuevo mundo, podemos llamarlo así, a ese mundo maravilloso que es volver a casa, es la Maestra María y el Maestro Jesús, en mi caso, y hablo desde mi experiencia. Hay otros mediums que tal vez lo harán diferente, pero a mí me entregaron ese don y los que lideran ese don son Jesús y María. Y cuando María lo recibe, yo empiezo a convencerlos y yo les digo, levanten la mirada, miren quién los está recibiendo. Y empiezan ellos a dar el primer paso y cuando veo, mira, la mayoría se desgajan en los brazos de ellos. Y, ay Dios, ustedes no se imaginan el descanso que siento, porque yo logro sentir lo que sienten mis pacientes encarnados, pero también logro sentir lo que siente la almita desde la conciencia, porque ojo, no dejan de sentir. Obviamente no sienten con las mismas emociones que sentimos en el plano terrenal, pero sí logran sentir desde la conciencia. Acuérdense que lo sutil precisamente no se borra de nosotros, lo que se borra es lo físico, esto, ¿sí? Pero lo sutil no se borra. Entonces, claro, como lo sutil no se borra, queda la conciencia y estas personas, estas almas desencarnadas, algunas cuando quedan en ese stand-by de no, yo no quiero, y de verdad han sido muchos casos y quiero compartirles algunos hoy. El primer caso que yo hice pasar, bueno, que me tomaron a mí, porque a ver, soy un canal, vuelvo y lo digo, los que hacen todo el trabajo es María y la Maestra María y el Maestro Jesús, el Maestro Yeshua. Cuando la primera experiencia que tuve de liberación después de haber pasado un proceso de apertura de conciencia y de iniciación con los registros akáshicos fue justamente con un familiar. Esto les va a parecer un poco extraño, pero va a ser lindo, porque imagínense que existen personas que trabajan cosas no muy buenas, ¿no? Todos lo sabemos. Y resulta que cuando yo le dije como, porque yo estaba así en mi auge de venga, desbloqueo chakras, a esa persona le dije, venga, le desbloqueo los chakras. O sea, yo estaba así como súper contenta desbloqueándole los chakras a todo el mundo porque me estaba descubriendo mi don de desbloquear los chakras. Entonces, claro, cuando yo les pongo la mano en la frente, eso se siente calor, 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 y yo era feliz porque yo sentía el respaldo del Maestro Jesús y de la luz y de las personas que empezaban a cambiar cuando yo les desbloqueaba los chakras, se les quitaba el dolor, bueno. Y esta persona me dijo, yo me he sentido rara, entonces sería chévere que me desbloquearan los chakras. Y le dije, venga pues, acuéstese y venga, se los desbloqueo. Yo hice todo mi oración, todo para desbloquearle los chakras. Vaya sorpresa, cuando le pongo la mano en la frente a esta persona, empieza a retorcerse y empieza a gritar con una voz que no era la de ella. Y no les estoy diciendo mentiras, porque sería, ahí sí, aunque Dios no castiga, sería un castigo del universo ponerme a decir mentiras, porque eso tiene una consecuencia. Cuando empieza a hablar con otra voz, yo dije, me asusté muchísimo y empecé a llorar. Y yo me acordaba que por allá en los años de Jupa, tengo 34, eso fue hace rato, yo me acordaba que yo había leído un libro, es que Exorcismos del Padre Amor. Háganme el favor. Y claro, eso es como pelear y decirle que cómo se llama y que se salga. Pues yo hice eso. Ay, Dios mío, qué vergüenza con Dios. Porque imagínense que yo empecé a hacer eso y claro, esa persona se retorcía más y pues claramente empezaba a decirme cosas muy feas, porque yo le estaba diciendo cosas feas como a la mala. Cuando llamo a mi maestra a los registros llorando y le digo, miren, yo no puedo con esto, yo no sé por qué, yo hice algo mal, ¿qué está pasando? Y ella canaliza y me dice, el Maestro Jesús te manda a decir que esta es tu primer tarea. ¡Ay! Y que tú puedes, que escuches tu corazón.
pues escuché mi corazón, me tocó calmarme, tomar agua. Fue un proceso como de 3 días. Después ir a explicarle porque ella se le transformó la cara, no volvía a ser esa persona, no volvía a ser. Y ir a decirle a los papás que es que yo le había encontrado algo adentro, pues ustedes podrán imaginarse en lo que los papás dijeron, que yo estaba chiflada, que yo qué le había hecho, que si era yo la que le había metido algo. Ay, Dios mío, pues fue peor. Entonces yo me puse a llorar, yo lo único que hacía era súper asustada. Y finalmente la liberación se dio al tercer día cuando medito y me dicen, háblale. Él se llama Carlos y él está dentro de ella porque alguien le dijo que tenía que estar en ese cuerpo. Es un tema muy largo de explicar porque es un tema un poco complejo y no quiero densidades hoy, sino todo lo hermoso. Y claro, yo le hablo a Carlos y Carlos, con ayuda de esa persona, porque no puedo sola, esa persona tiene que querer cuando están encarnados y tienen de pronto algo adentro. Esta almita dice, yo me quiero ir, ayúdame. Y me empieza a mostrar su vida y me empieza a llegar información. Fue la primera vez que canalicé tanta información. Y en esa información viene el tema de fui sicario, tengo miedo de irme porque tengo miedo del fuego, tengo miedo del infierno, y los mensajes que le daban los maestros era, no, ven que te vamos a limpiar, y la limpieza se da desde el amor. Entonces, por supuesto que esta persona, no quiere decir que cuando cometemos pecados, como les decimos, errores o aprendizajes en esta vida, no quiere decir que no vayamos a tener una consecuencia. La tenemos, ¿ok? Y si no es en esta, es en la próxima encarnación. La vamos a tener. Pero no es un lugar donde Dios nos mande a quemarnos. No, eso no existe. Entonces, porque el Dios castigador no está. Ese no existe. ¿Sí? Existen las leyes universales y nosotros nos labramos nuestro propio destino. Entonces, viene el tema de que él pasa y para pasar tuvo como 2 horas para poder darle la mano a la Madre María. Entonces cuando se la da, él pasa y esta persona de inmediato le vuelve su carita, lloraba, me daba gracias, le volvía su color de piel, sus ojitos ya el color que eran. Y luego me sueño con esta almita que se liberó y viene y me dice, gracias, gracias, y me abrazaba en mi sueño porque yo me soñé y me decía que me amaba mucho, que gracias por ayudarla. Esa fue mi primera experiencia y fue la más dura de todas. Luego de eso viene el tema de, a ver, me acuerdo de otra porque han sido muchas. Ya, hay una persona de una vereda lejana, aquí donde vivo en Sasaima, Cundinamarca, y me dicen, Laura, como su merced tiene dones, ¿será que usted puede ir a revisar a esta persona? Mire que ella estaba bien y desde que falleció, no sé, cierta persona, el vecino, ella dice que el vecino está dentro de ella y que le habla. Y ella cambia la voz porque él dice que él no se quiere ir. Entonces, que si por favor puede ir a revisarla. Yo me fui, una vereda muy lejana además. Y claro, cuando llegué ya sabía qué hacer. Entonces ya era no hablar feo, ya era hablar con amor, ya era dejarme guiar por Mamita María, por el Maestro Jesús, y empecé, y por los ángeles, por supuesto. Y cuando empiezan el proceso fue súper rápido. Fue como explicarle, ya tienes que trascender, ya tienes que pasar, te están esperando. Y fue tan hermoso porque fue muy rápido, él se desprendió muy rápido y ella había quedado postrada en una silla. Ella llevaba 15 días sin caminar. Y cuando él se libera, cuando él sale de ella y se libera, ella se levanta. Y al otro día la veo, me mandan fotos, mentiras, me mandaron videos y fotos donde ella está cortando su caña, cortando sus cosas, sembrando, echándole de comer a los marranos. Entonces yo decía como, Dios, o sea, esto es un milagro, y ahí empecé a confiar en mi don, porque no es fácil a veces confiar en uno mismo. Entonces, luego de esto ya era más fácil y ya empezaron entonces ya las personas como que conocían mi don, y entonces cuando los más cercanos, ¿no? Porque hasta ahora hablo de esto en redes.
cuando me empezaron a pedir terapia, vienen personas allegadas y me dicen, Laura, es que falleció mi esposo hace 2 años y quiero saber cómo está. Y ya empiezo a canalizar y ya ellos me dan la autorización, les dan a ellos la autorización de hablar conmigo, porque es un proceso muy bonito, y de dar el mensaje, ¿no? Y digo autorización, ¿por qué? Porque me ha pasado que hay personas muy allegadas que llegan a decirme, Laura, mi papá falleció hace, no sé, 7 años, quisiera saber si él tiene algún mensaje para mí. Y cuando empiezo a canalizar y cierro mis ojos y a concentrarme y a pedir comunicación con el permiso del Padre y con esta alma, el almita no apareció por ningún lado. Y yo decía, tan raro. Y después me volvió a pasar 3 veces más, que las almitas no se manifestaban. Entonces ya lancé la pregunta al Padre, bueno, Padre, ¿por qué estas almitas? Entonces me muestran una visión donde me dicen, y el Maestro Jesús me dice lo siguiente: cuando usted está trabajando ocupada y le suena el celular, ¿usted contesta? Y le dije, no, si estoy muy ocupada en una tarea muy importante, no contesto. Lo mismo pasa con ellos. Están en tareas muy importantes y cuando finalicen la tarea, ellos van a buscar la forma de... Y miraba y le preguntaba, les voy a decir la verdad, le preguntaba que qué tareas, y siempre me muestran mucha jardinería. No sé qué significa, yo creo que dependiendo del nivel del alma o lo que haya sido la purificación que deban hacer allí con los ángeles, veo muchos ángeles y veo muchas flores que pues no son de esta tierra, les tengo que decir, son colores supremamente diferentes, maravillosos, y digo, claro, deben estar en una tarea muy importante y por eso no me contestan la llamada. Entonces, bueno, finalmente... luego de eso ya vienen más pacientes, y en esos pacientes yo quisiera saber por mi mamá. Entonces canalizo y la mamita pasó bien. Cuando hay almas que me preguntan, yo quisiera saber por mi papá, él estuvo en la calle, él, bueno, de ciertas historias, y cuando me conecto y la almita no ha pasado, pues ¿cuál es mi tarea? Ya saben, abrir el portal, y en conexión con el amor, con María, con la luz, con el Maestro y con todos los ángeles, arcángeles y con los seres que me acompañan ascendidos, empezar a hacerlos pasar. Y hacerlos no es hacerles entender desde la conciencia y el amor que desencarnarnos no es nada malo, al contrario, es volver a casa porque no somos de aquí. Esto es prestado y no es lo único que tenemos. Entonces, cuando comprendemos eso, decimos, wow, es momento de comprender que la muerte no es lo que siempre hemos estado almacenando en nuestro cerebro. La muerte no es el desprendimiento brusco, la muerte no es algo terrible, la muerte no es de oscuridad, la muerte no es de nada terrorífico. La muerte es el proceso más hermoso para que las almas volvamos al lugar donde correspondemos, que es la esencia del Padre. Es esa luz de la que fuimos creados. No somos de aquí, somos de aquí en el tiempo. Por eso ahorita les hablaba de las vidas paralelas, pero finalmente llevándolo a la realidad, nuestro cuerpo es momentáneo, pero nuestra alma es eterna. Y de eso estoy segura por mis experiencias, ¿sí? Luego de esto, en una oficina, una amiga ya sabía lo que yo hacía y me dice, Laurita, mira lo que encontraron. Efectivamente mostraban un video donde movían sillas en la oficina, movían sillas y movían una pelota. Entonces le digo yo, ¿y qué es lo que hay ahí? Me dice, ay, Laurita, yo creo que es un niño, pero ya con la naturalidad del caso y no ha podido pasar, ya aprendieron el lenguaje. Entonces, bueno, me conecté y efectivamente era un niño. Esta oficina está situada en Centro Internacional. No voy a decir qué oficina es porque puede ser un delito, pero esta oficina situada allí, bastante grande, es un edificio grandísimo. Fue una clínica. Yo no sabía que había sido una clínica, sino que cuando me conecté con mi conciencia avanzada, con mi corazón y el Padre y demás, me muestran que fue una clínica. Al ser una clínica, pues allí podrán imaginarse muchas muertes, muchos fallecimientos, mucha enfermedad.
Y este niño había quedado allí en un estado esperando a los padres, en un estado de conciencia donde él no había sido capaz de pasar, porque quiero que sepan que cuando desencarnamos hay ángeles que nos llevan a pasar, pero si nosotros nos negamos, no nos van a obligar nunca. Entonces a él nunca lo habían obligado, ya los ángeles lo habían acompañado, pero pues él no había comprendido que era necesario pasar y efectivamente él se quedó ahí jugando durante muchos años. Cuando yo hablo con él me dice: ¿dónde está mi mamá y mi papá? Fue una historia bastante triste y conmovedora, que todavía me dan un poquito de ganas de llorar, porque pues claro, ¿dónde está mi papá y mi mamá? Es que yo los estoy esperando, ¿tú me puedes llevar donde ellos? Ay, no. Él había fallecido como de cáncer porque lo veía muy calvito, en su forma humana claramente. Entonces le expliqué: mira mi amor, papá y mamá ya no están acá. Empecé a explicarle muchas cosas de lo que me iban diciendo los maestros, porque no lo recuerdo, porque a veces cuando canalizamos se nos va olvidando, porque acuérdense en que prestamos nuestro cuerpo para dar los mensajes, pero no viene de nosotros, de nuestra conciencia, viene más sí, de nuestra conciencia, pero de nuestra conciencia avanzada. Entonces, cuando yo le doy los mensajes que me entregan, él me dice: entonces llévame a donde me dices. Entonces ahí ya le da la mano a María, a la maestra María, le da la mano a Jesús, a muchos ángeles que lo estaban esperando, y ya veo cómo pasa. Entonces ya cierro el portal y efectivamente mencionan que ya nunca más volvieron a mover las sillas en ese piso, ni los celadores volvieron a quejarse de los ruidos ni nada. Entonces démonos cuenta cómo nada a veces resulta ser terrorífico, sino más bien, si los vemos con los ojos del alma y del amor, logramos darnos cuenta que no es lo terrorífico, sino más bien lo sutil, que no nos damos cuenta desde lo físico que existe. Y por eso mi invitación con esta charla y con estas experiencias que quería contarles no es para wow, Laura medium, no, es para que se den cuenta que todos tenemos unos dones que explotar, que experimentar, que entregar. Y esos dones están enfocados siempre a la ayuda y al amor. Entonces, desde la ayuda y el amor puedo decirles que somos eternos, que Dios no es una cosa de momento, que tenga principio ni fin, porque como Dios es eterno y es infinito, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces podrán imaginarse en que nuestra alma también es infinita y que cuando nos conectamos desde el corazón con Él, podemos experimentar aquello que realmente es más allá del físico. Recuerden que todos ustedes tienen la capacidad de escuchar, y hoy termino todo esto diciéndoles: todos podemos escuchar. ¿Escuchar a quién? A quienes ustedes deseen escuchar desde el corazón. Pueden escuchar los ángeles, pueden escuchar los maestros, pueden escucharse en ustedes mismos en unas dimensiones más avanzadas, donde su conciencia ya no es como esta que pensamos a la maldita sea, sino una conciencia de amor, una conciencia pura, una conciencia de luz, a lo que en la religión le llaman el Espíritu Santo. Aquí le llamamos el yo superior, ¿sí? Y ese yo superior, cuando logramos hacer que esté en nosotros, hacernos conscientes de él y estar en silencio, en un momento escuchándonos, vamos a poder entender que los que canalizamos no somos solamente unos, sino que todos lo hacemos. ¿Y por dónde pueden empezar? Pueden empezar por cerrar sus ojos y escuchar su cuerpo. ¿Qué tiene que decirles hoy su corazón con lo que acaban de escuchar? ¿Qué sensación hay en sus manos? ¿Qué sensación? Por allá hay una persona que tiene las manos como inquietas. Tienes el don de sanación, ¿sí? Por allá hay una persona que tiene como un hueco en el estómago. Pues tal vez eres medium y no te has dado cuenta. Por allá hay otra persona que tiene los pies como congelados y dice: uy, qué susto. No, no, tus pies están congelados porque estás recibiendo el mensaje. Yo me pongo helada cuando canalizo, y no significa que esté conectando con nada malo. Significa que mi cuerpo está en un estado como si estuviera así, siendo arrullado para poder recibir los mensajes del cielo. ¿Sí? Entonces, no nos dé miedo las sensaciones del cuerpo. Y hoy, antes de acostarse, ¿sí?,
Llévese en este mensaje no como, uy, y vio el alma, uy, no, llévese en el mensaje dándose en cuenta que somos eternos y dándose en cuenta que así como Laura escucha al maestro, así como Laura escucha a la maestra, los ángeles, los desencarnados, los logra ver, ustedes también lo pueden hacer. Es cuestión de que lo decidan, no nos van a obligar a nada. Y si no quieren, no importa, pero por lo menos escúchense en ustedes mismos. ¿Qué tienen que decirle sus manos hoy? ¿Qué tienen que decirle sus oídos, sus ojos, su cuerpo físico? Empiecen por canalizar cada parte de su cuerpo. Seguro hay un mensaje ahí. ¿Y cómo saben que está el mensaje? Porque ¡pum! Llegó la imagen o la figura o llegó cualquier pensamiento rápido, y por lo general esos pensamientos no son desde nuestra forma de hablar normalmente. Yo les confieso que cuando estoy en vivo me sorprendo porque yo hablo de manera más rápida, más acelerada y soy así toda, quienes me conocen saben, pero cuando estoy en estos espacios es como si tomaran mi tranquilidad, como si las palabras que me fluyeran no fueran mías realmente. Y es ahí donde digo, wow, estoy entregada y ellos hacen de mí realmente desde el amor lo que desean porque confío en Dios. Entonces es este momento especial donde todos aquellos que escucharon todas estas experiencias que obviamente causan curiosidad, como no, les entiendo, pero que las llevemos más allá, que las llevemos al sentir de, bueno, sé que los seres queridos que ya partieron en mi vida están en un espacio de luz, de amor. Si hay alguien que de pronto se esté preguntando, ay, ¿será que no pasó? ¿Será que? Tranquilos, conecten con su corazón. Y si definitivamente no ha pasado, pues bueno, busquen ayuda. Existen muchísimos terapeutas ahora y pues yo también estoy a su servicio para ofrecerles todos mis dones. Obviamente en mis canales me pueden seguir, pueden agendar sus citas, pero más allá de eso es que conecten con su corazón y que logren escucharse y logren tener la capacidad de escuchar todo desde el amor y desde la luz. No va a existir nada que llegue que no sea desde ahí cuando lo decidimos. Entonces, hoy me siento libre porque por fin puedo hablar con libertad y sin miedo a ser juzgada de mis dones. Y bueno, estaré haciendo otro en vivo de los maestros con los que he canalizado y cómo empecé a darme cuenta que canalizaba con los maestros ascendidos, que es una historia muy linda porque les adelanto, desde mis 7 años yo jugaba con el maestro Jesús, entonces es muy bonito. Obviamente no soy santa, se los digo, soy igual que todos, cometo errores, también soy mal geniada, entonces no se necesita un nivel de santidad para tener conexión con Dios. Quitémonos eso de la cabeza también, que tenemos que todos los días trabajar en ser mejores, indudablemente, pero no necesitamos un nivel de santidad así extremo para podernos conectar con nuestro corazón. Así que mi invitación, conectémonos con nuestro corazón y a esas almitas que ya partieron en nuestra vida, nuestros seres amados que ya no están con nosotros. Vamos en este momento a cerrar nuestros ojos, a pensar en ellos con el amor, con la luz, confiando en el proceso maravilloso del amor de las almas. No va a existir ningún alma que se quede sin recibir la ayuda divina, porque existen miles de ayudadores como yo, y entre esos ustedes, que estamos aquí para darles una oración, para darles un abrazo, para recordarles que los amamos, para recordarles que siguen siendo parte de nuestra vida, que siguen siendo los seres importantes y que hoy con una sonrisa podemos agradecer todos los momentos que vivimos con ellos, sabiendo que son eternos y que nosotros también lo somos. Así que agradezcamos esos pactos que tuvimos, pero seamos conscientes que ellos no se han ido de nuestra vida, que siguen estando presentes y que solo desde el corazón los podremos escuchar y abrazar. En este momento, abracen con toda su fuerza a esos seres y permítanse sentir ese abrazo con amor, porque seguro se los están dando.
gracias, gracias, gracias a esos seres maravillosos. Hay muchos, 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 muchos abrazando en este momento. Y bueno, ya suspiré y todo, es muy lindo. Por aquí sentí a mis abuelos, les amo con todo mi corazón. También a un novio que amé con toda mi alma y falleció, también lo sentí ahorita. Así que a ustedes que están sintiendo sus seres amados, un abrazo enorme. Y si quieren quédense ahí otro ratico, sintiendo ese calor maravilloso y esa luz infinita. Y de pronto dándoles unas palabras hermosas de compañía, de amor, aunque donde están súper acompañados, pero de todas maneras hagámosles saber cuánto los amamos y los dejo allí en esa conexión con sus seres amados. Cualquier cosa no duden en escribirme, en contactarme. Un abrazo, chao.